Ecobici HSBC, más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. México y Estados Unidos cercan a políticos vinculados con el narco. También, empresas pagaron menos ISR pese al aumento en declaraciones ante el SAT, y las Águilas del América Femenil son las nuevas campeonas, y ya hay final en la Liga MX. Es lunes 18 de mayo, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Dulce Soto, reportera de política en Expansión. ¿Qué tal, Dulce? Qué gusto tenerte por aquí. Hola, Alberto, muchas gracias. Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Bueno, pues vámonos directo con las noticias del día. Dulce, ¿qué cosa con el tema de lo que está ocurriendo en Sinaloa? Pues ya se entregaron dos de los funcionarios del gobernador con licencia, Rubén Rocha. Lo que sí es que México, Estados Unidos cada vez cercan a estos políticos que están vinculados con el narco, que han sido acusados, son presuntos acusados y bueno, pues ya estarán dando información con las autoridades estadounidenses, pero lo que es un hecho es que esta presión internacional subió de tono con el tema de el Departamento de Justicia de allá de Estados Unidos con estas acusaciones contra una red de 10 políticos. Y pues cada vez se complica o se pone muy tensa la situación, Dulce. Está muy tensa la situación, coincido contigo absolutamente, sobre todo con lo que ha pasado en los últimos días. Además, porque entre las personas que son señaladas por Estados Unidos hay nombres de peso, incluyendo, por ejemplo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que ahora ya es un gobernador con licencia, pero es uno de los señalados de supuestamente tener vínculos con el narcotráfico y de supuestos delitos de armas. Ahora, lo que sí que uno de los golpes más fuertes que ya ocurrió a raíz de todo este tema de las acusaciones y de cómo ha arreciado este problema, pues ya ocurrió en Arizona. El servicio de alguaciles detuvo a Gerardo Mérida Sánchez, quien fuera el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa. A Mérida se le acusa de recibir sobornos de la facción de los Chapitos para avisarles sobre operativos en laboratorios de drogas antes de que ocurrieran las redadas. Habrá mucha preocupación porque este tema de que se ha entregado para dar información, pues seguramente tendrá a mucha gente inquieta, a mucho del círculo cercano, pues todo el tipo de información que tendrá, y obviamente pues van a tratar de cooperar con este tipo de información para evitar algún tema de condena mayor. Se está hablando de que pues por los delitos que se les acusa pudieran adquirir una condena de cadena perpetua o un mínimo de 40 años. Y bueno, pues con esta cooperación buscarán que se reduzca tal vez las penas, y por eso empiezan pues a acercarse a las autoridades para cooperar con esa información, Dulce. Así es, porque bueno, la sentencia es muy grande y además todas las acusaciones son muy graves, ¿no? Esto que tú comentabas, por ejemplo, de Enrique Díaz, incluso se le acusa de dar una lista o una supuesta lista a los Chapitos para que intimidaran a sus oponentes políticos en pasadas contiendas electorales, en algunas elecciones, lo cual es muy grave. Hay otra persona también que es señalada, aunque ella no está todavía entre las que ya tienen contacto con las autoridades de Estados Unidos, que es el senador Enrique Insunza, que antes fue secretario general del gobierno de Sinaloa. Sí, y a todo esto, Dulce, pues también se ha dado a conocer que muchas de las cuentas bancarias de estos presuntos funcionarios que están implicados, han sido congeladas.
por lo menos es información que ha estado fluyendo. La presidenta Claudia Sheinbaum dice que no tiene conocimiento de esta información, pero desde luego que si la UIF detecta alguna irregularidad, tiene la forma de proceder para congelar las cuentas. Entonces, todo este cerco entre pues, las autoridades estadounidenses que les empiezan a cerrar el margen de maniobra, también por el lado financiero para ya de, digamos, cortarles cualquier tipo de movimiento económico, por el movimiento de sus cuentas, cada vez se van quedando cerrados, y creo que sí, la situación va a destapar varias cosas que pues habrá de preocupar a más de uno. Definitivamente lo que sí es que las autoridades estadounidenses no estaban mintiendo cuando dijeron: si no hace nada en México, nosotros lo vamos a terminar haciendo. Así es, ese es un tema muy importante, y por eso es que esta situación ha provocado un sismo político en Sinaloa, ¿no? O sea, tenemos primero al gobernador que tuvo que pedir licencia del cargo, a pesar de que él ha negado los señalamientos, ¿no? O sea, el gobernador Rubén Rocha dice que las acusaciones son falsas y dolosas, esas son sus palabras textuales, y asegura que tiene una vida de trabajo que lo respalda. Pero la verdad es que también hay otros funcionarios de Sinaloa que tuvieron que apartarse de sus puestos tras ser señalados por Estados Unidos. Es el caso, por ejemplo, del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y del vicefiscal Dámaso Castro Saavedra. A este último se le investiga también por presuntamente recibir sobornos mensuales a cambio de dar protección y de brindar información privilegiada a los miembros del cártel de Sinaloa. Como dices, es muy grave todo. Así es, y bueno, mientras todo esto ocurre, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que ninguna persona que no sea honesta puede esconderse en la 4T. Ya vamos a ver cómo avanza este tema. En la semana seguramente habrá más información. Lo que sí es que, Dulce, este tema nos deja claro que México sigue reaccionando cuando las investigaciones vienen de Estados Unidos, no cuando las instituciones nacionales detectan y castigan por sí mismas. Y esto revela que el Estado necesita presión externa para limpiar su propia clase política. En fin, también mientras el escándalo en Sinaloa escala a nivel internacional, en Chihuahua la disputa ya se trasladó al terreno político. Una manifestación ayer del partido político de Morena, unas 20,000 personas se congregaron ayer pidiendo, pues en esta manifestación, que los chihuahuenses, Morena pidiendo que los chihuahuenses recaben firmas para un juicio político contra su gobernadora Maru Campos. Y quieren ese juicio político porque aquí también hay acusaciones graves, ¿no? Morena acusa a la gobernadora de una presunta traición a la patria y de violar la soberanía nacional. Específicamente, la acusan de permitir que agentes de la CIA de Estados Unidos intervengan en tareas de seguridad que corresponden únicamente al Estado mexicano. Así que Ariadna Montiel, la reciente líder de Morena, presentó una lista de 5 puntos clave para llevar a cabo este juicio contra la gobernadora. Los puntos incluyen acusarla por usurpación de atribuciones, ataques a la República y por un supuesto uso de la Fiscalía Estatal para destruir pruebas. Según la dirigente, este proceso no es por revancha electoral, sino por una cuestión, dice, entre comillas, de absoluta justicia. Lo que sí es que esta manifestación no estuvo exenta de controversias y ya sabes, Dulce, siempre se andan diciendo de un lado del otro, echándose culpas, que si quién es honesto, que quién no, que quién traiciona a la patria. Pues ahora con el tema de Sinaloa también los de la oposición pues tirándole a Morena acusando al gobierno de Chihuahua por la intromisión de autoridades estadounidenses a territorio mexicano. En fin, no estuvo libre esta marcha de fricciones. Morena denunció incluso que hubo bloqueo de carreteras, cierre de vialidades. La misma senadora Andrea Chávez fue una de las voces más críticas, denunciando que estas acciones eran producto de la desesperación del PAN. Bueno, estas cosas que siempre ocurren, Dulce. Así es, y el gobierno municipal de Chihuahua respondió a esas acusaciones y justificó que los cierres de las calles se debieron supuestamente a una fuga de agua y no por motivos políticos. Aquí el problema es el agua.
Mientras tanto, otras figuras como Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de AMLO, fueron recibidas en el aeropuerto con protestas y abucheos por parte de supuestos trabajadores estatales. Así es, la imagen que nos dejó este sábado esta marcha es como la polarización entre estas dos formas de ver el país, en este caso también dos formas de ver las entidades, pues está sustituyendo el trabajo de las instituciones y el país está entrando en una lógica donde todos se acusan, pero eso sí, pocos rinden cuentas. Y en paralelo, Dulce, al ruido político, Hacienda enfrenta señales de desaceleración económica. Fíjate que uno de los indicadores que nos podría dar señales de cómo está la economía es la recaudación tributaria, y uno de los pilares que estaba dejando buen dinero a la federación era lo que se recauda a través del ISR. Pues que resulta que en este primer trimestre las empresas pagaron menos ISR, pese a que hubo un mayor número de declaraciones, pero hay varios factores. Uno de ellos, Dulce, es la desaceleración económica. Esto significa que se está sintiendo como este primer trimestre, que no fue el más boyante en términos del ritmo económico, pues tampoco no está dejando a las arcas del gobierno buenos dividendos. Así es, Alberto, porque con un crecimiento económico de apenas 0.2% anual en el primer trimestre que comentabas, los ingresos tributarios disminuyeron 0.6% frente al mismo periodo del año, descontando la inflación, por supuesto. Y esto también representa una disminución de 1.6% respecto a lo aprobado por el Congreso en la Ley de Ingresos de la Federación, al reportar 1.58 billones de pesos, según estimó en un análisis el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP. Sí, otro de los factores que también afectó la menor recaudación es esta vía de la fiscalización que durante el gobierno, sobre todo de López Obrador, tuvo muy buena renta para el gobierno, pues por todo este tema de tanta supervisión, tanta lupa a las empresas que no estaban pagando lo que tenían que pagar. Bueno, pues estuvieron muy encima y estaba dejando buenos recursos. Pues resulta que en este primer trimestre también la fiscalización que se le hace a las empresas no dejó grandes cuentas, y esto también, Dulce, yo creo que lo que empieza a reflejar es que a lo mejor se empieza a agotar este modelo que fue muy rentable hace algunos años, pero que también, como todo, ya no hay forma de sacarle más jugo al limón. Entonces, pues vía fiscalización también fue otra de las razones por la que la recaudación tributaria del ISR estuvo por debajo de las expectativas. Y finalmente hay un tercer factor, que es el incremento en las devoluciones y compensaciones del SAT. O sea, este año más personas recibieron un dinerito tras presentar su declaración, y estas devoluciones y compensaciones alcanzaron un monto total de 384,000 millones de pesos, es decir, 6.3% más. Sí, y bueno, creo que como reflexión de estos datos, de esta, digamos, dinámica que estamos viendo en temas de recaudación tributaria es ¿cuánto tiempo se va a poder sostener un modelo sin reforma hacendaria? Porque tenemos una economía sin despegar y con la necesidad urgente, y no solamente estoy hablando de nuevos ingresos y que como la fácil, ¿no?, de nuevos impuestos, sino también de hacer una verdadera reingeniería al gasto público para que sea más eficiente y responsable. Pero ya que estamos hablando de retos estructurales del país, hay otro que también pasa por inversión, infraestructura y largo plazo, que es el reciclaje. Dulce, seguramente tú has visto que se están haciendo esfuerzos importantes, tanto de las empresas, el gobierno, incluso de la propia sociedad civil, por reciclar y por ser cada vez más conscientes con temas medioambientales. Pero resulta que México recicla menos del 10% de los residuos que se genera anualmente. Esto nos coloca en una situación de avance, pero muy, muy lento. Oye, y es que es un porcentaje mínimo de lo que se recicla para la cantidad de basura que generamos. O sea, no sé si tú alguna vez que
acumulas tu basura y luego la tiras y dices, pero ¿de dónde salió tanta? O sea, en México diario se recolectan más de 108,000 toneladas de residuos. Entonces, imagínate poder reciclar solo el 10% de esa cantidad. ¿Por qué pasa esto? Pues en parte por lo que tú decías, porque falta infraestructura suficiente para este fin, es decir, para reciclar. Pero la ciudadanía también puede aportar su granito de arena si contribuimos a transformar los desechos en recursos con valor económico. Sí, mira, hay datos del INEGI y de la Semarnat que indican que 66-67% más o menos de los residuos se recolecta mediante servicio casa por casa y una tercera parte se concentra en Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Esto te dimensiona que sí hay muchísimas entidades que a lo mejor van a una marcha mucho más lenta. Aparte hay otro gran problema, un déficit de infraestructura en el país. Solo hay 874 centros de acopio de materiales reciclables que están distribuidos en apenas 62 municipios. El país tiene 2,500 municipios, Dulce. Entonces solamente tenemos estos centros de acopio en 62 municipios y demarcaciones territoriales y muy concentradas. Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco. Ahí está el 92% de las instalaciones. Es difícil pensar, Dulce, que podemos tener mejores cifras si está tan concentrado y son poquitos los lugares donde hay, digamos, esta infraestructura para reciclar. Es un gran reto. Por eso algunos organismos, como la UNESCO, por ejemplo, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, advierte que el aumento de la contaminación plástica y la presión sobre los recursos naturales obligan a los gobiernos y también a las empresas a acelerar la implementación de modelos de economía circular. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que tengan modelos de producción en donde se priorice, por ejemplo, reciclar, reutilizar o reparar algunos productos, por decirlo de una forma sencilla. Ahora bien, no queremos decir que no se está haciendo nada. Hay empresas que sí están trabajando. Insisto, la propia sociedad civil creo que está poniendo su granito de arena. Desde luego tenemos que hacer mucho más porque al final creo que México produce basura como si fuera una economía moderna, pero está reciclando como un país sin infraestructura ambiental suficiente. Y esto revela la urgencia de construir un modelo económico en el que contaminar deje de ser más barato que reciclar. En fin, Dulce, entre tantos temas pendientes, también hay espacio para historias un poco más alentadoras. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Y Dulce, no sé si te gusta el fútbol, pero el América Femenil es campeón del fútbol. Ayer le ganaron 3-0 a las Rayadas de Monterrey. En el partido de ida perdieron 1-0, pero aquí en la Ciudad de México remontaron 3-0, ganaron al final el global 3-1 y después de varios intentos, porque mira que si las Águilas del América, las chicas del América han estado muy recurrentemente en la final, pero se quedaban así al filo. Por fin ayer lograron darle mucha felicidad a sus aficionados. Oye, es una gran noticia. Por supuesto que me gusta el fútbol, sobre todo el fútbol femenil. Y pues sí, por fin las americanistas van a tener esa tercera estrella que tanto anhelaban y ya la pueden bordar en su escudo, después de este gran triunfo que tuvieron. Y que parecía difícil, que la América remontara porque pues ya les habían metido un primer gol, pero lo hicieron bien. Sí, lo hicieron bien. Los goles de las Águilas fueron de Irene Guerrero al minuto 43, después Jaycee Ferreira al 50 y Scarlett Camberos selló el triunfo al 79. Así es que muchas felicidades a las Águilas del América y Dulce, ya tenemos final en la Liga MX. Los Pumas jugarán contra Cruz Azul en la final de la Liga MX, los juegos el próximo jueves y domingo. Se espera un juegazo, Dulce. Espero que ya tengas tus apuestas bien amarradas, pero ha sido un gran placer estar contigo este lunes y te deseo la mejor de las semanas. Un placer también, Alberto, y la mejor de las semanas para toda la audiencia también. Y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici HSBC, más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presentó.